capítulo 15. Miremos los versículos, el versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos? Dice el texto: porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra. Subraya esa frase, la palabra, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. También subraya esa otra frase, el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Quiero que me acompañen al capítulo 1 de ese mismo libro, Romanos capítulo 1, y leemos el versículo 16. 1:16 de Romanos. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Subraye esa frase, poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amada iglesia, cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, comenzamos a conocer el poder de Dios. La recompensa de una relación verdadera, de una relación íntima con Dios, es que Él nos dota de su poder. Él nos da su poder. Y todos nosotros necesitamos del poder de Dios para poder realizar todas las cosas en la tierra. ¿Cómo viene ese poder? El poder viene por el Espíritu Santo, mediante su palabra. ¿Cómo viene? Por su Espíritu Santo, mediante su palabra. El Espíritu Santo y la palabra se acoplan, porque no pueden trabajar separados, sino que trabajan juntos. El Espíritu no opera si no está la palabra, y la palabra no funciona si no está el Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos tener el poder de Dios en todos los asuntos de nuestra vida. No tiene que ver con un ministerio en la iglesia únicamente, sino que tiene que ver con trabajo, familia, proyectos, cosas personales, matrimonio, hijos. El poder de Dios lo necesitamos todos. Esa palabra tiene que colocarse en el corazón para que funcione. Tener conocimiento de la palabra, tener datos históricos de la Biblia, tener teorías de la Biblia, no produce una relación con Dios. Por lo tanto, no transforma y no cambia. Yo puedo decirles, hermanos, Jesús es Señor, amén. Jesús es poderoso, amén. Jesús es glorioso, amén. Lo digo yo, pero de un conocimiento, pero no de una relación con Él. Eso no transforma, eso no cambia. Lo que cambia es cuando la palabra se enraiza en el corazón nuestro. Tiene que entrar al corazón, porque por su misma naturaleza
Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Esa palabra produce transformación en nosotros a la par con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios hace residencia en nuestro corazón para provocar una vida de santidad en nosotros y para dotarnos del poder que necesitamos para todas las cosas. El Espíritu Santo imprime esa palabra en el corazón. El Espíritu Santo nos da el tesoro de la gracia de Dios, que es el poder que nos habilita para todas las cosas. El Espíritu Santo nos ilumina para que tengamos revelación de la palabra. Leo la palabra y comienza la revelación a fluir. El Espíritu Santo me empodera para tener las virtudes de Él. O sea, se manifiesta el fruto del Espíritu en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos necesitamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer absolutamente nada duradero o prevalente. O sea, lo que vamos a hacer va a durar solo un poquito nada más. Pero cuando viene del Espíritu Santo de Dios, eso perdura. Y la bendición de Dios es generacional. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Nada de lo que hagamos sin el Espíritu Santo va a funcionar. Si usted lee en Romanos capítulo 7, el versículo 15, nos dice que ninguno de nosotros puede decirle no al pecado. Nuestra naturaleza vieja, decía Pablo, lo que no quiero, eso hago. O sea, no podemos decirle no al pecado. Pero en el capítulo 8, versículo 26, dice el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, necesitamos al precioso Espíritu Santo de Dios, si no, nunca vamos a poder salir de una vida pecaminosa. Es la gracia de Él que nos habilita para hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo en la justicia de Dios. Por esa razón, amada iglesia, cuando usted mire a una persona caer en error, caer en pecado, nunca critique. Gálatas 6:1 dice que más bien lo restauremos con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, no sea que nosotros seamos tentados. Miren qué cosa, cuando nosotros buscamos a una persona porque cayó en error, el hermano que cayó en pecado, en fornicación, en adulterio, yo no. Cuando hablamos así, indirectamente estamos diciendo: yo tengo la fuerza y el poder para mantenerme, y eso no es posible. Es solamente por la gracia de Dios que nosotros no caemos en error y en pecado. El Espíritu Santo en nosotros. Y lo que está diciendo ese texto de Gálatas capítulo 6 versículo 1 es que si nosotros no restauramos el espíritu de mansedumbre, o sea, somos humildes para restaurar y no para hundir, entonces caemos en orgullo. Y la gracia solo funciona mediante la humildad, pero antes de la caída es la altivez de espíritu. Cuando comenzamos a buscar, caímos en orgullo, y la caída es segura, y vamos a caer en similar o peor tentación que la del hermano cayó. Estamos aquí esta mañana. No podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios que se enraice, y en la medida que se está enraizando el Espíritu Santo, a la par porque se acopla con la palabra de Dios para producir poder en nuestra vida. Cuando no tenemos ese poder en nuestra vida, todo lo que hablamos es vano y vacío, y nuestras oraciones no producen fruto alguno. Tiene que venir por el precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos queremos poder de Dios?
Bueno, necesitamos el poder para romper lo que se está moviendo en el matrimonio, que está provocando cosas horribles, para romper lo que se mueve en la familia con los hijos, rebelión, que se van por un lado, escogen amistades que no son, hacen cosas que no son. Necesitamos ese poder. Dios nos provee ese poder, como hijo de Dios, para poder ganar y conquistar en cada área, pero también ese poder para sanar enfermos, para liberar a los endemoniados, para provocar rompimiento de estancamiento, para salvación de muchos, para bendición de muchos. ¿Cuántos queremos ese poder en nuestras vidas? Bueno, la clave está en que nosotros vivamos la palabra de Dios. El verdadero testigo de Dios no es el que conoce su fe, sino que el que vive su fe, el que practica lo que cree. No es lo que digo, sino lo que hago. Mis acciones son las que producen o que muestran o manifiestan el verdadero creer en mi corazón. Yo necesito vivir la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene invocar el nombre de Cristo y comportarme contrario a lo que Cristo quiere en mi vida? No es compatible. Cuando decimos en el nombre de Cristo, significa en la naturaleza de Cristo Jesús. La clave está en vivir la palabra de Dios. Que ésta se convierta en mi máxima autoridad. Que ésta se convierta en el único estándar de mi vida. Y no hay otro estándar. El mundo, a través de los medios de comunicación, está estableciendo estándares totalmente torcidos a la palabra de Dios. Pero nosotros nos aferramos y nos anclamos a la palabra de Dios. Aquellos que tienen esa palabra en su corazón, comienza a gobernar el corazón, el Espíritu Santo trabajando junto con la palabra, son los que van a comenzar a manifestar el poder de Dios en cada circunstancia de su vida. Lo necesitamos. Pero para eso, amada iglesia, necesitamos abrir este libro. Yo voy a repetir eso. Necesitamos abrir este libro, porque aquí está el tesoro eterno de Dios para nuestra vida. No es venir a la iglesia para abrirlo los que lo tienen y lo abrimos sobre el domingo. No. Aquí está la respuesta, aquí está la salida, aquí está la clave para una vida poderosa. Es lo que Pablo decía: manifestaciones de señales, de prodigio. Yo voy acá porque el evangelio es poder. El evangelio no es una religión. Pues son muchos, soy evangélico. Sí, pero yo no soy fanático. Y nos avergonzamos del evangelio. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios. Es poder de Dios para salvación, para liberación, para sanidad, para transformación. Cuando comenzamos a conocer el poder de Dios, jamás nos vamos a avergonzar de su palabra. Iglesia, necesitamos abrir este libro. Necesitamos abrir este libro. Que pasa en la casa, cerrado toda la semana. Cuando aquí está la fuente del poder que Dios nos quiere entregar. Ningún texto de esta palabra está en el vacío. ¿Qué quiero decir con eso? Ningún texto, ningún versículo, ninguna parte de toda esta Biblia está vacía o carente de revelación y de poder. Por esa razón no podemos leer la Biblia porque entonces no estamos captando la revelación que Dios quiere para nosotros. Ya cumplí, ya leí, ya cumplí, ya cumplió, pero no
Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece lentamente, repetidamente, atentamente. Mi vida depende de este libro. Levántate, estoy en Isaías 60, fue el que abrí ahorita. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová nació. Levántate y resplandece, porque ha venido. Levántate, Señor, levántate y resplandece. Jorge Mario, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y comienza la revelación, la revelación, la revelación, la revelación, la revelación. El Espíritu Santo es gentil. El Espíritu Santo no podemos acelerarlo para leer 3 capítulos y esperar que me revele todo esto. No. Es que tenemos que aprender a esperar al Espíritu Santo de Dios. Lentamente, repetidamente. Porque este no es un libro común. No se puede leer como un periódico. No se puede leer como una revista. Yo necesito poner, miren, darle el mejor tiempo. ¿Cuál es el mejor tiempo? ¿Cuando estoy cansado? ¡No! Y cuando un pastor, si yo trabajo todo el día, cuando madrugue y comience a meterse en la palabra, porque mi vida depende de este libro. No es la letra que está escrita. No. Si los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo para que traiga revelación de su palabra a mi vida. Todo el día, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece, levántate. Tengo pecado de falta de perdón. Levántate, comienza el Espíritu Santo a trabajar. Estoy hundido en amargura. Levántate y comienza la palabra a actuar. Y comienza a levantarme y comienza a transformarme, comienza a gobernar mi vida. Necesitamos el poder de Dios para la empresa. Necesitamos el poder de Dios para el proyecto. Necesitamos el poder de Dios para el ministerio, el poder de Dios para la familia, el poder de Dios para todas las cosas. La dirección del Espíritu Santo, porque una vez que la palabra está enraizada, el Espíritu Santo está a la par. Honro la palabra y el Espíritu viene. Honro más la palabra, el Espíritu está ahí, a la par, acoplado con la palabra, y comienza a darme direcciones, instrucciones, sugerencia en todas las cosas de mi vida. Señor, ¿camino o me detengo? Así, camina. Señor, ¿hablo o me callo? Cállate. Señor, ¿predico o no predico? Si vas a predicar. ¿Y qué voy a predicar? Bueno, vas a predicar esto. Es una dependencia de Él. Entonces, usted se dio cuenta que cuando Dios hizo a Adán, lo que Él hizo para darle vida fue el soplo, que era el Espíritu de Dios en Adán, dando a entender que no podemos vivir sin el Espíritu Santo de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Cada paso que yo doy, Señor, ¿bajo o no? ¿Bajo o subo? ¿Qué quieres que haga? ¿Abro el negocio o no, Señor? ¿Viajo o no viajo? Señor, ¿compro o no compro? ¿Me reúno o no me reúno? Para cada cosa en la vida, nosotros necesitamos depender de Dios. Esa es la verdadera humildad delante de Él. Escuchen lo siguiente: cuando lo que hacemos viene respaldado por el Espíritu Santo, cada cosa que hacemos tiene el poder de Dios. Si le dice cállate, en ese silencio hay poder de Dios. Si le dice habla, en ese hablar hay poder de Dios. Si le dice vas a predicar esto, en esa prédica hay poder de Dios. Todo lo que hagamos será respaldado por el poder de Dios. ¿Usted quiere ejemplos de eso en la Biblia? Le doy ejemplos. Bueno, Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él estaba sirviendo a Dios, pero nunca fue dirigido o instruido por Dios para lo que él hacía. Él andaba persiguiendo cristianos que según él eran herejes, porque él defendía la ley. Él era fariseo, él era judío,
conocía la ley de Dios, pero no conocía a Dios. Hasta que tuvo el encuentro donde Dios lo bota al suelo, lo deja ciego, y entonces ahora lo instruye. Ahora Pablo, camina con el respaldo del poder de Dios. Maravillas, sanidades, milagros. Miren que yo leía la historia de estos hombres de Dios, que no está escrito en la Biblia, pero hay libros que se escriben de relatos de los discípulos y apóstoles de Cristo Jesús, y dicen que Pablo en el juicio que él tenía un testigo, y ese testigo lo decapitaron. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Le puso a la cabeza y revivió a la persona. El nivel de poder que había en el apóstol Pablo era impresionante, porque él caminaba guiado por el Señor. Capítulo 10 de los Hechos, Pedrito, Dios se le revela para que vaya donde Cornelio, como fue enviado por Dios. Cuando está con Cornelio, la familia y todos los allegados a él, mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó y comenzaron a hablar en otras lenguas. Significa que el poder de Dios estaba presente. Cuando nosotros hagamos las cosas dirigidos por el Espíritu Santo, todo lo que hagamos será poderoso. Moisés, capítulo 2 de Éxodo. Él sabía que era libertador y se mandó solo y mató a un egipcio. Bueno, soy libertador, voy a defender a mi pueblo, mata al egipcio, pero no sirvió de nada porque tuvo que salir corriendo. Dios lo manda al exilio 40 años para que madure, para que sea procesado, y luego en el desierto Dios le habla, se le aparece en la zarza ardiente y le habla. Ahora Moisés regresa a Egipto con sendo poder que lo respalda a él. Si queremos el poder de Dios en la empresa, si queremos el poder de Dios en el ministerio, si queremos el poder de Dios en la familia, porque estamos utilizando nuestras armas naturales. Nuestras armas naturales. Miren qué lindo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Pablo, ¿me lo pueden poner? Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, nosotros podemos operar en los dones naturales, pero los dones naturales no prevalecen. Los dones naturales no van a perdurar. Los dones espirituales son los que necesitamos. Porque yo puedo ser un predicador motivacional muy bueno y todo el mundo, ¡qué lindo el mensaje! Pero fue mi don natural. Y Dios lo que quiere es que utilicemos nuestros dones sobrenaturales en todas las cosas. En todas las cosas. Dios nos da armas de justicia. Cuando nosotros operamos en lo natural, escuchen, cuando operamos en lo natural, no somos ninguna competencia para Satanás. Nos hace el diablo. ¿Por qué razón? Viene y me gritó, y yo le grité, o sea, de tú a ti. Armas carnales, me defiendo, discuto, hablo, le pongo mis derechos por delante, armas naturales. Pero cuando comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos las armas de justicia de Dios en nuestra vida. Escuche, cuando andamos en el Espíritu, Satanás no es ninguna competencia para nosotros. Entre más andamos en la carne, más grande y más fuerte hacemos a Satanás, porque él se alimenta de la carnalidad nuestra. Pero cuando comenzamos a usar las armas de justicia, el Espíritu Santo me hablaba esta semana. Fue tan poderosa esa impartición que él me estaba dando, que literalmente como que me cambió como un calcetín, le dio vuelta completamente. Y
me decía, las armas de justicia que yo les he dado son tan poderosas que Satanás no tiene la más mínima oportunidad contra ustedes, porque son armas de luz y Él está en la tiniebla y la tiniebla nunca vence la luz. Y me llevó a Efesios capítulo 6 versículos 13 al 17 de la armadura y las armas que Dios nos ha entregado, amada iglesia. Son poderosísimas. Ceñido los lomos de la verdad y caminar en la verdad. La coraza de justicia no es la justicia mía, es la justicia de Él. Me mandan la ofensa, me mandan el golpe, pero su justicia dice amar y perdonar. No tenemos idea de lo poderosísimo que es el perdón. Satanás nos pone velos pensando que somos perdonar lo que hizo, pero no tenemos idea del poder que se libera cuando nosotros perdonamos a una persona. Tanto así, iglesia, que cuando Cristo estaba en la cruz clavado y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta las tumbas se abrieron y salieron aquellos muertos y se aparecieron a sus familiares. Qué poderoso es el perdón, hasta donde puede llegar. El enemigo nos ha tenido engañados de que es una tontera, que uno tiene que avivarse, porque uno tiene que eliminar, porque uno tiene imagen, porque uno, claro, carne, porque de eso se alimenta Satanás. Dice, sobre tu pecho andarás y vas a comer tierra, carnalidad, va a comer de la carnalidad del hombre. Cada vez que operamos en la carne, empoderamos a Satanás y se vuelve más grande y más fuerte que nosotros. Pero cuando soltamos eso, cuando perdonamos, el Señor me hacía ver la potencia que se movía detrás del perdón. Impresionante. La potencia que se mueve detrás del amor. Yo le decía, Señor, ¿por qué en la armadura no está el amor? Dice, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, Señor, los lomos de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias del apresto del Evangelio de la paz. Dice, Señor, y el amor. Y me dice, mi palabra, la espada es mi palabra y mi palabra es luz. Mi palabra es amor. Cuando operamos en amor, tenemos un arma poderosa en Dios. No hay nada que nos pueda derribar. Cuando caminamos en amor, nos golpean, pero yo amo. Nos golpean, pero yo perdono. Nos golpean, pero yo libero. Nos juzgan, nos critican, nos dicen cosas, hablan mal de uno, hacen esto, hacen lo otro, le hacen la competencia, hacen por aquí, hacen por allá, pero no dicen te voy a amar, porque es un arma de luz que nosotros tenemos, las armas de justicia. 2 Corintios 6:7, póngame. 2 Corintios 6:7. En palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¡Wow! No tenemos idea de las armas que nosotros tenemos, amada iglesia. El amor es poderosísimo. Derriba todo lo que Satanás levanta para hurtar, matar y destruir en su matrimonio, en su familia, en su hogar. Estamos discutiendo con el marido, discutiendo con la esposa, hablando con los hijos, regañando a diestra y siniestra en armas carnales, cuando no nos damos cuenta que las armas que tenemos son poderosísimas en Dios. No tiene oportunidad Satanás para hacer lo que Él quiere en nuestra vida, porque nosotros tenemos la ventaja. Tenemos la ventaja sobre Él. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y Dios me hablaba de eso esta semana, me decía, lo que yo te he dado es demasiado grande, poderoso. Lo que pasa es que uno tiene que entender y despertar hacia eso. Dios nos dotó a todos de poder, pero ese poder
está encerrado ahí. ¿Por qué razón? Bueno, porque depende del nivel de fe que yo tenga para liberar eso que yo creo en mi vida. Sandalia del apresto del Evangelio de la paz. O sea, yo voy a tomar un paso, pero bueno, Señor, sí siento paz y tengo paz en mi espíritu. Doy un paso, ese paso es firme y ese paso es seguro. Señor, me muevo, sí, tengo paz, me muevo en paz, establezco paz. Cada paso va a ser seguro porque ya va con el sello de aprobación del Padre. Romanos 8:6, lo que viene de la carne es muerte, lo que viene del espíritu produce ¿qué? Vida, produce paz en nuestras vidas. Y esa paz produce gozo. Usted sabía que el gozo es un arma de justicia que Dios nos ha dado. Mientras usted tiene gozo en su vida, en medio de toda circunstancia, usted está derrocando, destruyendo, desarmando el infierno que el diablo quiere poner alrededor. El gozo es un arma poderosísima. Abre este libro, ábralo. Iglesia, abra este libro. Aquí está la solución para todas las cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Ese marido, la mujer, pornografía. Usted tiene poder en Dios, pero necesita que esta palabra comience a establecerse en su corazón. Y el que hace residencia, llamado Espíritu Santo, está ahora operando. Él necesita un bisturí. El Espíritu Santo no puede trabajar sin la palabra. Es como el doctor no puede operar sin un bisturí. El Espíritu Santo necesita este bisturí, pero yo no lo tengo en mi corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No puede hacer nada. Yo necesito que me opere y me saque el tumor, lo podrido, lo malo. Bueno, Él va a hacerlo, pero necesita que tengamos esta palabra, que le demos el mejor tiempo a esta palabra. Y vamos, lentamente, repetidamente. Esa es la clave. Atentamente. No puede correr, no puede acelerarse, porque el Espíritu Santo mira. No, pastor, yo vivo la palabra. Bueno, usted va a ser probado a ver si vive la palabra. Va a venir la tribulación, va a venir la prueba para ver si verdaderamente está parado en ella, si está viviéndola de verdad. Las tribulaciones y las pruebas solo sacan a luz quién soy yo, porque mientras todo está lindo, porque todo está bien, porque tiene comida en la refri, tiene pista en la bolsa. Pero cuando no hay comida en la refri, cuando no hay pista en la bolsa, madre mía, ¿está parada la palabra o no? ¿Es la palabra su estándar de verdad o solo es la? Lucas 10:19 dice que nosotros vamos a hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del mal que venga contra nosotros no podrá vencernos, porque Dios nos da el poder. ¿Qué son serpientes y escorpiones? Los escorpiones son las oposiciones que Satanás levanta contra nosotros, y cuando se levanta la oposición, porque anda en el poder, en línea con el poder de Dios. ¿Cómo? Vivo su palabra. Entonces yo odio, pisoteo serpientes, escorpiones, todo lo que se levante contra mí. Yo tengo la ventaja sobre eso, y nada podrá contra nuestra vida. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Tenemos que vivir la palabra. Cuando estamos donde Dios nos tiene posicionados, Dios me tiene aquí porque soy guiado, soy dirigido en el lugar donde Dios nos tiene. Ahí fluye la gracia de Dios que nos habilita para todas las cosas, y nunca Satanás va a poder detenernos en las cosas que estamos haciendo. No es que no se van a levantar tormentas, se van a levantar. No es que no van a venir escorpiones y serpientes, van a venir, pero yo tengo poder sobre
eso. ¿Por qué razón? Porque camino, vivo en la palabra de Dios. Palabra y espíritu. Palabra y espíritu. Ellos se conectan. Necesitamos las dos cosas, palabra. En la medida que yo honro la palabra de Dios, el Espíritu Santo entonces me llena de su presencia. Honro su palabra, me llena. ¿Queremos llenura del Espíritu Santo? Bueno, lléname. Pero nunca la palabra. Usted la mira, está cerrada esa Biblia. Ni sabe dónde la dejó. Allá, se le perdió la Biblia, ¿sabe? Lléname. Necesito la palabra. Porque ellos se concatenan. Porque la palabra y Dios son uno. Su palabra es vida, su palabra es poder, su palabra es vida. Su palabra tiene poder para transformar, para hacer. Dios nos dota de poder en el mundo que vivimos. Quiero cerrar esta mañana, iglesia. Dejemos de pelear las batallas en nuestra propia fuerza. Y que la economía, y que el estancamiento, y que el pleito en la familia, y que los hijos problemas y rollos y situaciones, y seguimos nosotros, yo te dije, y que no sé qué, agarra la faja y comienza a darle. No estoy diciendo que no hay que castigar a los hijos, sí hay que castigarlos, pero comience a meterse con las armas de justicia que Dios nos ha dado. Satanás no tiene oportunidad contra nosotros. Él está en total desventaja. Usted no tiene nada que temer en su vida. Se levantan tormentas, tribulaciones, de lo otro, pero Él reina, Él gobierna, Él está sentado en el trono. No tengo de qué preocuparme, no tengo de qué atemorizar. Es más, viva el momento presente, el futuro, y mañana, ¿qué voy a hacer? Mañana, pero deje que el futuro se preocupe por el futuro. Usted viva el presente momento en la presencia. Mire que lindo, presente, presencia, son derivados de la misma raíz. Si yo vivo en el presente, en este presente, estoy en su presencia, en el ahora, aquí. No tengo que afanarme, sino que yo me deleito, disfruto la presencia. Y la recompensa de la verdadera comunión con Dios es que nos va a dotar de su poder. Pásenlo, Dios. Este es el tiempo que Dios va a desatar el poder en la iglesia, de sanidad, liberación, rompimiento, bendición, salvación. Miren, nos vamos a sorprender que gente nueva que se va a convertir en el momento va a comenzar a sanar a otras personas y a liberar a otras personas, sin prejuicios, sin estructuras religiosas ni mentales, sino que se van a levantar activados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si no, mire, en Pentecostés bajó el Espíritu Santo y era una cosa impresionante: sanidad, liberación, salvación. O sea, el Espíritu Santo nos empodera a nosotros. Cansados, desgastados, no sé qué hacer, ya no sé. Use las armas de justicia que Dios le ha dado, porque son poderosísimas. Yo me quedo en la mitad de esta semana, porque en medio de circunstancias y situaciones, Señor, yo voy a usar las armas de justicia. Yo voy a amar con todo mi corazón al que me hace bien, al que me hace mal. Yo lo voy a amar con todo mi corazón, porque no hay ley contra aquel que ama. Perdone. Se está liberando a usted mismo. El perdón es un arma de justicia que derriba la estructura, toda la edificación que Satanás levantó para destruirlo, cae al suelo. Y Satanás dice: ¿qué ahora? Perdón, ¿qué ahora? No puede hacer nada a Satanás.
queda totalmente desarmado. Perdón, la unción de perdón fluye en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, fluye. Padre Celestial, toda dureza de corazón ahora, Señor, sea quitada. Enternece el corazón, porque hay cosas horribles que muchos han atravesado, han pasado, les han hecho. Usted no sabe el arma que tiene. El arma que tiene es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el perdón. Usted va a ver cómo lo que estuvo estancado por mucho tiempo comienza a liberarse inmediatamente. Y así va a ser, así va a ser. Ame a su enemigo, bendiga a los que lo maldicen, ore por ellos, porque siempre se van a levantar. Estamos en un mundo de maldad, iglesia, estamos en un mundo de maldad. No espere que la cosa sea perfecta hasta que estemos en el cielo, allá será perfecto. Pero aquí en la tierra vamos a tener gente que se nos va a levantar. Ame, levante, use sus armas de justicia